Todos los años, en agosto, voy a hacerme el reconocimiento médico anual. Este año me lo hacía un médico nuevo. Se había jubilado, mi viejo. Una joven llamada Marian Walner era la recién llegada. Tal vez 30 y pocos, era pelirroja y menuda. Que ella hiciera el examen físico era algo sobre lo que estaba un poco indeciso. Me preocupaba la posibilidad de avergonzarme porque incluía un contacto físico sexualmente explícito. Al cabo de unos minutos, la enfermera del Dr. Bellner ya me había tomado las constantes vitales, tensión arterial, electrocardiograma y mi capacidad para recordar las palabras libro, manzana y mesa. Eso me preocupaba desde hacía tiempo. Me ponía nervioso estar esta vez prácticamente desnudo con una mujer joven y guapa. Mis temores eran infundados. Como estaba tan ansioso, la excitación estaba descartada. En sus últimas palabras antes de que termináramos esa sección, sonrió y comentó, bueno, apuesto a que te alegras de que haya terminado. Ya lo creo. Lo estoy. Agradezco mucho tu amabilidad, le confirmé con una sonrisa. Lo que siguió fue una parte ordinaria de la prueba. Todo parecía ir bien con mi análisis de sangre. Me preguntó, ¿tiene 3 hijos?, mientras seguíamos nuestro camino. Creo que sí. Una niña y 2 niños. ¿Fueron adoptados? No. ¿Nel vitero? ¿Por qué preguntas? Ella vomitó. Bueno, soy nueva y revisé todos tus expedientes antes de esta reunión. Oh. Bueno, a ti no te importa. Mientras se retorcía de dolor, te agradeció tu prontitud. Doctor, debe dilucidar. Me pertenece. Señor Ola, Miller. Tengo algunas noticias para usted. Su infertilidad ha sido un problema desde que nació. Me llamo Ted Miller, y soy el señor Miller. Oh. ¿Nadie le informó? ¿O no? Estaba tan asombrado como cualquiera podría estar en este punto, así que por favor, haga copias de todos mis documentos médicos. Por supuesto. Le pido disculpas. No debería haber hablado. Oh, no. De ninguna manera. Parece que mucha gente ha elegido permanecer en silencio. Después de 30 minutos más o menos, tenía los discos en la mano. Mientras tanto, reflexioné sobre la situación. Aquí estaba yo, 48 años, casado con Melissa durante 26 años. Nuestro registro civil decía, tenemos 3 hijos, Brad, de 24 años, Mary, de 22, y William, de 20. O eso creía yo. Brad era un hombre casado que esperaba un niño, Mary acababa de terminar la universidad y William estaba en el penúltimo año. Me pregunté quién era su padre biológico, pero cuanto más pensaba en ello, menos convencida estaba de la afirmación del Dr. Bellner. Los 3 se parecían a mí, hasta cierto punto. Cuando recibí los registros, los llevé a mi despacho y los escaneé todos. Consideré varias vías para verificar su afirmación y me puse en contacto con un médico amigo mío de la Universidad de Nueva York, Mark Madden, que es urólogo. Estábamos razonablemente cerca. Hola, Mark, saludé. Necesito consejo. Sin embargo, el cara a cara no es una opción. Mi exigencia de total privacidad es primordial. Me preguntó, cuéntame. Así lo hice. Envíeme los registros por correo electrónico y los revisaré esta tarde. Por favor, envíeme una factura, ya he terminado. El favor es hacerlo rápido. Al día siguiente, a las 3:30, me hizo otra llamada. Chad, por favor. Naciste con un problema que te hizo imposible concebir. Por lo que veo, no has tomado ninguna medida. No lo sabía. Así que, tras tu nacimiento y diagnóstico, no había nada que hacer. En la última década, hemos desarrollado una manera de proporcionar asistencia. Por favor, Mark, ¿podrías proporcionarme una visión general de eso? Por supuesto. En 10 minutos se lo enviaré por correo electrónico. Mis mejores deseos. Gracias. Vamos, Tad. ¿No eres padre? Creo que sí. Sí, tenía esa idea. Ya veo. Ya veo. Entendido. Mis mejores deseos están contigo. Ese mismo día, a las 5, colgué y llamé a un laboratorio de ADN para que me enviaran unos kits. Después de meterlos en mi maletín, me puse en camino hacia casa. William, mi hijo menor, aún estaba en casa después del colegio y se iría la semana siguiente. Pensé que con examinar a uno de los niños sería suficiente. Cuando llegué,
Will estaba leyendo en el salón. Melissa estaba en la cocina, como de costumbre. Trabajaba como agente inmobiliaria en una agencia propiedad de mi hermano mayor, Robert. Podía oler el pescado en el aire, el aroma de la cocina. Comimos un delicioso bacalao en costra y ensalada para 3. Puede que Mel se diera cuenta de mi timidez, pero puede que Will no. Mel también tiene 48 años, ha mantenido el peso que tenía cuando nos conocimos en la universidad, y comparte mi pelo castaño oscuro y mis ojos. Mide 1,70 m, pesa 75 kilos y es atractiva. Cogí un vaso que había usado Will durante la cena cuando Mel y yo estábamos recogiendo la mesa. Cuando llegué a casa, barrí el borde con el hisopo que tenía a mano. Me dirigí a la habitación de Will para recuperar algunos pelos de su cepillo. Además, recogí el escote de una camiseta que estaba en su descuidado cesto de la ropa sucia. Además, sus zapatos. Tomé una muestra de su mejilla, lo metí todo en un sobre y lo guardé en mi maletín. Tras la marcha de Will esa noche, Mel cuestionó mi estado mental, preguntando, ¿qué te pasa, Tan? ¿Estás sometido? ¿Tuviste tu examen físico? ¿Te pasa algo? No. Sano como siempre. Supongo que tenía nervios por la nueva doctora. ¿Cómo era? Bien. Bonita. Estaba nerviosa, ya sabes. La risa escapó de sus labios. Su risa podía ser sentida por todos. No se te puso dura, ¿verdad? No. Demasiado nerviosa. De ponérmela dura. Bueno, la veo la semana que viene. Le preguntaré. Solo para comprobarlo. Bajé la mirada y dije, antes de irme. Rechacé su petición de tener relaciones sexuales esa noche porque no estaba de humor. Con un aire de sutileza, ella concedió. Fue raro por mi parte rechazarla. Entregué personalmente las muestras de ADN en el laboratorio al día siguiente. Opté por el procesamiento acelerado. 2 días después, el viernes, prometieron tener algo listo. Me presenté a trabajar. Trabajo como abogado para un banco de inversiones. El equipo interno de 6 abogados está básicamente bajo mi supervisión. Llamamos a Washington, D.C., casa. Muy cerca de la regulación. He estado haciendo esto durante 22 años, y ha sido bastante lucrativo para mí. Además, tengo opciones sobre acciones que, de ejercerse, me reportarían una cantidad sustancial de dinero. Debo admitir que estaba preocupado mientras trabajaba. Pero había que hacer cosas. Iba y venía del trabajo en bicicleta. Mi esperanza era que la actividad física me ayudara a relajarme. No había ninguna Mel en casa cuando llegué a las 6. Había bocadillos y ensalada en la nevera, como había mencionado en su nota. Después de la proyección, quizás saliera por la noche con sus amigas. Mi reacción habitual habría sido de incredulidad. Ambas actividades eran algo que ella hacía con bastante frecuencia. Sin embargo, la confianza ya no existe. Usé el localizador de su teléfono. No fue en un club. Tuvo lugar en un motel en el límite de Fairfax. Antes de que empezara la clase, almorcé y tuve una breve conversación con Will. Lo esperaba con impaciencia. Para él, el verano había sido adecuado. Podía mantenerse bien en su empresa de reparación de bicicletas. Sin embargo, se sentía bastante deprimido tras romper con su novia Lisa. Había descansado bien. Sobre las 11, Mel entró y se fue a la cama. Me salté la ducha. Sin embargo, cuando intenté abrazarla, retrocedió un poco. Mi objetivo al hacerlo era ver su reacción. La única duda que tenía era con quién me había estado engañando. No tenía intención de mantener relaciones sexuales con ella. Una vez más, fui en bicicleta al trabajo después de levantarme temprano al día siguiente. Tras una ducha rápida, me lancé de cabeza. La mañana estuvo repleta. El laboratorio de ADN se puso en contacto conmigo en un momento dado. Me enviaron un informe por correo electrónico. Pero el técnico me informó por teléfono que mi sobrino era el propietario legítimo de las muestras de Will. Tomó un vertido casi pasivo. Robert era mi único hermano. Nuestras edades estaban separadas por 3 años. En todos los años de mi juventud, él estuvo ahí para echarme una mano. Compartíamos un físico mediano y ambos rondábamos el 1,80 m de estatura. En el colegio destacaba deportivamente y llegó a jugar al baloncesto en la universidad. Aunque no era una estrella, jugaba muy bien. Al graduarse, se lanzó de cabeza al sector inmobiliario.
Con su éxito, lanzó su propio negocio. Tuvieron 3 hijos juntos después de casarse con su novia de la universidad, Glenda Wilson. Todos tenían trabajo y habían dejado la universidad. Su jefe contrató a Melissa hace unos 4 años. Hasta entonces, había trabajado como profesora voluntaria. Ella no estaba obligada a trabajar, mientras que yo ganaba un sueldo decente. Sin embargo, mamá tenía otros planes más emocionantes y Will era lo bastante maduro como para cuidar de sí mismo después del colegio. En cualquier caso, esa es su declaración. Nada de lo que afirmaba tenía credibilidad para mí en aquel momento. Me senté a pensar en lo que podría haber pasado después de conocer la noticia del ADN. A finales de septiembre, mis 3 hijos cumplieron 1 año. A partir de ese momento, eché cuentas si me habría levantado en Navidad. Dejó de tomar la píldora cuando Mel y yo tomamos la decisión de formar una familia. Lo intentamos durante unos meses hasta la última Navidad antes de que apareciera Brad. Como era costumbre, Rob y su familia asistieron a la gran fiesta de Navidad. Al recordarlo, me acordé de que Mel y su amiga Glenda Green se marchaban el día de San Esteban a un retiro de meditación de 1 semana y regresaban en Año Nuevo. Así ocurrió ese año y muchos de los siguientes. A veces, se quedaban 1 semana más. El lugar previsto para el retiro era la cima de una montaña de Virginia Occidental. Al año siguiente, Mel faltó al retiro porque Brad ya se había presentado. Sin embargo, sí lo hizo al año siguiente. Mary llegó en septiembre. No había vuelta atrás cuando Mary era enfermera. No obstante, Mel y Glenda volvieron a los 15 meses. Cuando llegó septiembre, Will estaba allí. Los retiros se prolongaron durante bastante tiempo. Ocupaba mis pensamientos. Su relación terminó cuando Mel empezó a trabajar para Rob. Desde los tiempos de Mel en la universidad, Glenda Green había sido su mejor amiga. Ella ya se había asegurado un puesto cuando Rob lanzó su nueva empresa. Así, el trío colaboraba y lo había hecho durante un tiempo. Ese fin de semana devolvimos a Will a la universidad. El sábado alquilé una furgoneta y mi acompañante y yo disfrutamos de un agradable viaje de 2 horas. Ayudamos a Will a mudarse al apartamento en el que vivía con su amigo Mac Watson y almorzamos con él. Después, Mel y yo nos despedimos y subimos al coche para marcharnos. Debo admitir que me mantuve callado mientras estuvimos solos. Finalmente, Mel se dio cuenta. Su expresión delató su ansiedad al preguntar, ¿qué? No me has dicho ni 2 palabras. Tengo muchas cosas en la cabeza, Mel. Muchas cosas. No es algo de lo que vaya a hablar ahora. Entonces, un misterio. Ted, no estás mintiendo sobre lo físico, ¿verdad? No. Déjalo, Mel. Ese es mi mejor consejo por ahora. Durante la hora restante del viaje, mantuvimos un bajo nivel de conversación. Después de dejarla, devolví la furgoneta. Con una cerveza en la mano, me dirigí a un abrevadero cercano. Seguí reflexionando. Mel no podía haberse quedado embarazada de Rob mediante ningún tipo de tratamiento médico que yo supiera. Solo podía significar una cosa. Había sido un encuentro íntimo. Varias veces a lo largo de varios años. Mel probablemente había conocido a Rob en el motel. Sentado en el pub, me sentí más enfurecido que nunca. Cuando la gente dice que ve rojo, sabes lo que quieren decir. Parecía ser el caso. Todo lo que veía tenía un tono inquietante. Asusté a la joven que trabajaba de camarera. Me marché después de dejar caer un billete de 10 sobre la barra. Solía jugar al tenis y a las cartas con un par de amigos. Mi mejor amigo era Ned Barth. Iba a su residencia en coche. Mel y él nunca se habían llevado bien. Mel y su esposa Sadie no tenían amigos comunes. También habían enviado a sus hijos a la escuela. Por lo tanto, Sadie fue quien abrió la puerta a la que llamé. Allí mismo estaba Ned. No tardaron en darse cuenta de que estaba dolido. De vuelta en el garaje, Ned mantenía una modesta instalación de ejercicios. Entonces comenté, necesito usar la bolsa, Ned. Ned y yo tomábamos clases de defensa personal en un centro recreativo local. Yo iba una vez por semana, así que sabía que él tenía la bolsa. Seguro. Juntos, nos dirigimos a la parte de atrás. Me puse los guantes y ataqué su pesado saco con toda la determinación de una persona cuya vida está en juego. Mientras tanto, Ned se limitó a observar. Tras el primer ataque de pánico, me volví más metódico.
Seguí golpeando y pateando hasta que perdí el conocimiento. Me levantaron y me acompañaron hasta la residencia de Ned. En su cubierta, caí sobre una tumbona. Sadie me dio un vaso de agua. Empecé a llorar cuando me sentí algo mejor. ¿Hay alguien herido o muerto?, preguntó Ned. No. Todavía no. Mi llanto se transformó en un rugido amenazador. Ambos fueron lo suficientemente inteligentes como para dejarme en paz. Ned volvió con una cerveza después de esperar 10 minutos. A mi lado, Sadie tomó asiento. Concluyó: ahora que has hecho todo eso, tienes que contárnoslo. Los obligué a guardar silencio. Entonces se lo conté todo. Ambos estaban horrorizados. Ned continuó: ¿cómo? Quiero decir sin decírtelo. Y, tus padres deben haberlo sabido. Ya lo había pensado. Los informes médicos de cuando era niño eran claros sobre mi enfermedad. ¿Lo sabían? Sadie preguntó: entonces, ¿cuál es tu plan? No estoy seguro. No tomarlo con calma. Por favor, no te vayas como lo hiciste en la bolsa. La cárcel no es un buen lugar. No lo haré. Será mejor que me vaya a casa. Estará preocupada y quiero evitar un enfrentamiento. Por ahora, volver a mi casa era mi objetivo. Exactamente en la puerta, Mel se paró. ¿Dónde has estado? Estaba tan preocupada. Me detuve por una cerveza y me encontré con Ned. Fui a su casa para hacer algo de trabajo de bolsa. Lo siento, debería haber llamado. Tras un breve almuerzo, subí a darme una ducha. El domingo, patinamos por el parque e hicimos un picnic. No hubo actividad sexual en ninguna de las 2 noches. El domingo, Mel parecía decepcionada y confusa. Me fui a trabajar sin despertarla porque me había levantado temprano. A continuación, visité nuestro banco y programé una consulta con un abogado que se encontraba en el edificio anexo. Fue igualmente difícil, pero acudí a recursos humanos de mi empresa para cambiar el beneficiario de mi cuenta de jubilación y domiciliar el pago. El abogado me informó sobre el proceso de divorcio en nuestro estado. Por otro lado, Melly Stanton afirmó que mi hermano y mi mujer me habían engañado. Eso podría ser útil. Le di instrucciones para que preparara la demanda de divorcio utilizando diferentes motivos. Sin embargo, ella insistió en esperar mi aprobación antes de tener Mel servido. Instalé una aplicación de seguimiento en el teléfono de Mel esa noche. Lo había configurado para que yo pudiera recibir sus mensajes de texto y registros de llamadas. En mi casa, también dejé 3 pequeñas grabadoras de sonido en diferentes habitaciones: la cocina, el dormitorio y la sala de estar. Una saltó a su vehículo. El viernes por la noche, Rob y Glenda nos acompañarían a una barbacoa, así que le pedí a Mel que lo organizara todo. Tanto el lunes como el martes, informé a Mel de que tenía que quedarme hasta tarde en la oficina para atender una situación grave. El miércoles llegué puntual a casa. Fingí ser amable mientras cenábamos algo delicioso. Sin embargo, no hubo actividad sexual. Mel parecía algo decepcionada. Revisé su teléfono y descargué todo el material de las grabadoras más tarde. Escuché mientras Mel dormía. Muy poco estaba en mi agenda para discutir. Durante el día, no había nadie en casa y Mel se abstuvo de tener conversaciones internas. Marcó una vez el número de Rob y otra el de mi madre. Hace 15 años, mi madre perdió a su marido. A unos 30 minutos de distancia, en la casa donde crecí, residía una mujer de 78 años. Al principio, la llamaron. Escuché la perspectiva de Mel. Mamá, ¿has sabido algo de Tim últimamente? Espera. Ese tipo no parece estar bien. Ha estado fuera de servicio desde que se sometió a un examen físico. No estoy seguro. Simplemente estoy llevando a cabo una inspección. Muy bien. El siguiente paso fue ponerse en contacto con Rob. Diga, Rob, es Mel. Silencio. Lo siento, pero eso no es posible esta semana. El viernes, todos estarán de visita. Incluso Tim está actuando de manera extraña. No estoy seguro, dice sin continuar. No veo cómo podría saber algo. Hace una pausa. Escucha, estamos siendo precavidos. Además, creo que recibió una noticia terrible del físico. Continúa. Muy bien. Adiós, cariño. Seguían peleando, y me di cuenta de que tal vez creían que me estaban ayudando al principio, pero al final, no importaba, me iba a vengar de ellos.
Aquella charla fue el catalizador del fin de mi matrimonio. Mel y yo estábamos en la cocina preparando una comida, hamburguesas a la parrilla y patatas fritas, ensalada, cuando Rob y Glenda aparecieron a las 6:30. Le presté mucha atención a Rob y no me di cuenta de que estaba muy ocupado. Presté mucha atención a Rob y no le dije ni una palabra a Mel, pero ella se dio cuenta. Me miró cuando sonó el timbre y murmuró: «Espero que no vayas a estar de mal humor toda la noche, Tim». En silencio, respondí a la llamada a la puerta. Rob y Glenda me saludaron, y me aparté de Rob cuando empezó a abrazarme. Glenda ya lo había hecho. Nos sentamos en la terraza, los cuatro, y les traje bebidas, Rob cerveza y Glenda vino blanco. Le dije a Mel: «Me voy a divorciar de ti. El lunes recibirás la notificación de la demanda de divorcio. Por los muchos años que me encargué de criar y mantener a tus hijos, Rob, te voy a demandar por la manutención que no has pagado». Rob se puso a mi lado mientras Mel empezaba a sollozar. «¡Qué imbécil eres! Tío, eres repugnante». Mientras me sentaba en una silla del porche, Glenda me miraba fijamente. Rob se abalanzó sobre mí, pero lo aparté de una patada y le di la vuelta a la silla. Luego me puse de pie y le pregunté: «¿Estás enfadado? Estás siendo hipócrita. Anda ya. Simplifícamelo». Gruñendo, se abalanzó sobre mí y me golpeó con el puño. Me zambullí bajo su brazo y le di un puñetazo en el estómago. No estaba tan en forma como yo, pero no importaba. Volví a golpearle en las tripas. Los gritos de Mel no se escucharon. Al girar, me di cuenta de que Glenda se había levantado, pero en lugar de ayudar a Rob, se apresuró a estar a su lado. Rob estaba despierto y hacía ruidos. Melanie levantó los ojos hacia mí y me dijo: «Estabais completamente justificados al hacer daño a Rob. Ni un alma. Sois unos bárbaros». Mientras seguía llorando, dijo: «Podrías haberle matado. Lo consideraré. Además, no estás seguro. Manipulador de mierda». Mi amenaza hizo que Mel se pusiera pálida y empezó a alejarse de Rob. «Quítame a este imbécil de la cara y levántalo», le grité. «Antes de que me lo cargue para siempre, tienes un minuto más». Mel miró a Glenda mientras luchaba por levantar a Rob, que era un peso muerto para ella. «Glenda, por favor, ayúdame con él», pidió Mel. Glenda apenas pronunció la palabra no tras hacer una breve pausa. «¿Estáis completamente solos?» «Sí, creo que eres una zorra». En volandas, Mel subió a Rob a un sofá del patio antes de desaparecer, tambaleándose, hacia la cocina. Me volví hacia Glenda y le dije: «¿No te diste cuenta?» «Oh, no. No. No, a lo largo de los años, he albergado algunas preocupaciones con respecto a Rob. Sin embargo, Mel no es el tema que nos ocupa. En mi opinión, aún no han terminado. Me pregunto si ella duerme con otros hombres también. No estoy seguro». Oí abrirse la puerta del garaje y entré para mirar por la puerta principal. Mel se alejaba con Rob en el asiento del copiloto de su todoterreno. Glenda entró en la habitación. Una encantadora mujer rubia de 46 años, iba vestida adecuadamente para la cena, pero su maquillaje era un desastre y sollozaba incontrolablemente. La contemplé. «¿Más vino?», sugerí. «Oh, no. ¿Te importaría ahondar en esto por mí?». Cuando llegué a los retiros después de Navidad, Glenda me informó: Rob siempre se iba a esquiar en invierno. Se sentó a la mesa de la cocina. «Esquiar me aterroriza por completo. Mark era su hijo, y yo me quedaba en casa para cuidarlo». Mi respuesta fue: «Me pregunto a dónde habrán ido realmente». «¿A quién le importa?», dijo ella. «No puedo manejar esto en este momento». «Mis disculpas, Glenda. Debes haberlo sabido, ¿verdad? ¿Realmente te estás divorciando?». «Por supuesto que no. Por supuesto que no». Había pocas dudas de que el romance de Rob y Mel se mantenía hasta el día de hoy después de que le puse a Glenda el audio de la llamada de Mel a Rob y ella aceptó mi oferta de pasar la noche en la habitación de invitados. Entonces empezamos a hablar de su historia y de cuándo y dónde se reunirían actualmente. Yo tenía una línea en un apartamento cerca del trabajo, y pensé que Mel y yo compartiríamos el dinero, incluyendo los ingresos de la casa. Comimos hamburguesas a las 10 y hablamos de asuntos más prácticos, como dónde viviríamos todos. Por ahora, yo me quedaba aquí. «Siempre me has caído bien, Tim», dijo Glenda al despedirse antes de subir a acostarse.
La seguí para comprobar la habitación de invitados, que estaba preparada y lista para entrar. También le traje un cepillo de dientes y una toalla. Para ser sincera, Mel nunca ha sido mi favorita. Para ella, yo estaba en un escalón inferior. Por primera vez, lo entiendo. Le hice una seña y cerré la puerta tras ella. Supuse que ni Rob ni Mel querían ninguna denuncia pública, así que a la mañana siguiente ya estaba fuera, cuando la policía no había aparecido para arrestarme. Cuando le pregunté a Glenda qué pensaba hacer, me dijo que se iba a casa de su madre hasta que Rob dejara la suya. Le di la dirección de correo electrónico de mi abogada y le dije que fuera a verla para que la asesorara. Cuando llegué a su casa, me di cuenta de que el coche de Mel no estaba allí, así que cogí una pistola de mi caja fuerte y la seguí. Esperaba que lo hubieran enviado a algún hospital de mala muerte, donde contraería una infección por C. diff y moriría de deshidratación o algo así, porque Glenda y yo entramos y no había nadie. Empecé a preguntarme hasta qué punto había hecho daño a aquel cabrón. Cuando Glenda tomó asiento, murmuró, me pregunto dónde estarán. Pensé, déjame comprobarlo, y volví a pasar el localizador telefónico, preguntándome por qué Mel no lo había cogido la primera vez. Esta vez su número estaba en el hospital de Cambria, así que llamé para ver si Rob estaba allí. Me informaron de que lo habían ingresado. Tras informar a Glenda, optó por quedarse en su casa y cambiar las cerraduras. Fui a Home Depot y compré varios cerrajes nuevos, algunos para ella y otros para mí. Pasé la mañana instalando los suyos y luego la dejé sola. Sin embargo, me sentía mal por ella, así que le expresé mi deseo de volver. Glenda accedió, diciendo que ella cocinaría. Al volver a casa de Glenda a las 4, recibí una llamada en mi móvil del detective William James, que quería hablar conmigo. Tenía llaves de repuesto fabricadas para los dos y había terminado de cambiar las cerraduras de mi casa. La dirección que le proporcioné era 204 Western Street. Junto con ella, tenemos a la señora Glenda Miller. ¿No es ella la segunda testigo, mi esposa, la víctima? Detective, no era una víctima. De hecho, esa es su identidad. ¿Quiere pasarse por allí? Puedo estar allí en 15 minutos. Era un hombre afroamericano bajo y fornido, de mandíbula afilada, vestido elegantemente con traje y calzando unos zapatos caros. Se presentó a Glenda, que le dio la bienvenida a su casa. ¿Estáis a gusto?, preguntó después. Sí, respondió ella. Son nuestros cónyuges los que nos son infieles. Nosotros no, murmuró ella antes de clavar sus ojos en mí y decir, todavía, como si fuera un hecho inevitable. Tras fijar su mirada en ella, James se volvió hacia mí y me dijo, quizá tenga suerte, tío. Mi enfoque del interrogatorio policial no era el ideal, así que miré a Glenda y respondí, quizá. Ella se negó a apartar la mirada. En su declaración, James declaró, me gustaría hablar primero con la señora Miller. Observé cómo encendía la grabadora de su teléfono mientras Glenda le llevaba de vuelta a la terraza trasera. Tras casi 20 minutos de conversación, Glenda volvió dentro, me hizo señas para que saliera al patio y susurró, lo decía en serio. Siempre la había admirado y me había parecido atractiva, pero no era de los que se desvían hasta su proposición abierta. El investigador me informó de que estaba grabando y me pidió que relatara los hechos. Empecé explicando que hacía poco me había enterado de que mis hijos eran en realidad de Rob. Pasé a detallar nuestra discusión, la cena del viernes y su reacción. Intenté ser lo más precisa posible. ¿Cómo lo descubriste?, me dijo cuando terminé. No, prefiero no hablar de eso. Ni qué decir tiene que nadie traicionó al grupo. Sucedió por pura casualidad. Entiendo. Señor Miller, las historias de las esposas y las suyas son muy coherentes. Su hermano no ha sido entrevistado por mí hasta ahora. ¿Por qué? La razón es que reaccionó después de que mi conversación con su esposa sugiriera que fue él quien inició el conflicto. Además, su estado actual no es excelente. Necesita quedarse al menos un día para someterse a pruebas. A lo que yo respondí, ¿pruebas? No es broma, dijo mirándome fijamente. Pero luego sonrió y se apartó. Después de esto, ¿qué pasará? Cuando termino de escribirlo, se lo envío a la fiscal de la Commonwealth. Ella toma las decisiones. Se lo notificaré a tu hermano. Mientras nos dirigíamos a la puerta principal, Glenda vino corriendo a reunirse con nosotros y el detective James se levantó. Nos miró y dijo, espero que paséis una buena velada.
Después se dirigió a su coche. Cuando Glenda cerró la puerta tras de sí, se quedó de pie ante mí con la cabeza ligeramente ladeada y una pesada ensalada en la nevera para cenar. No entiendo cómo las mujeres se las arreglan para decir cosas como sin prisas con tanta convicción que dejó meridianamente claro lo que quería de mí. Me hizo una invitación abierta y no vi ninguna razón para no aceptarla. Cuando nuestros besos nos llevaron al sofá, me atrajo hacia ella y reaccioné con calma a su desesperada súplica. Se quitó el vestido, lo que reveló que no llevaba sujetador y que su ropa interior no era más que un tanga. Mirando hacia atrás, puedo ver que ella pudo haber planeado todo este asunto de la seducción, ciertamente le salió bien. Fue un sexo frenético. Disfrutábamos el uno del otro como nunca antes lo habíamos hecho. Me aparté de ella mientras se levantaba con cuidado, luego se quitó el tanga rosa y me lo tendió, explicándome, un recuerdo. Al final terminamos. Cuando nos vimos por primera vez, sonrió con satisfacción y me di cuenta de que, efectivamente, era promiscua. Mientras caminábamos de la mano hacia la cocina, murmuró, lo sé, tal vez lo que estamos haciendo está fuera de lugar. Terminada la cena, nos dirigimos al piso de arriba. No me importó. Y volvimos a tener un sexo increíble. Después de ducharnos, nuestros cuerpos ya pedían dormir, y lo conseguimos. Yo me desperté primero y, enjabonado, estaba de pie en la ducha cuando ella entró a verme. Eso provocó otra sesión y nos enjabonamos mutuamente, nos secamos y nos empalmamos. Sentíamos curiosidad por la vida de nuestros maridos, pero ninguno de los dos era especialmente religioso. Mel estaba en casa de mi madre, si el rastreador de mi teléfono daba crédito, lo que no hacía más que acentuar la necesidad de enfrentarme a mi madre, que probablemente era cómplice de mi cornudez. Eso fue algo que le mencioné a Glenda. Lo que realmente quería decir era que no estaba segura de todo. La forma en que se desarrolló, ya sabes. Tal vez no tenga sentido. Hasta qué punto mi madre estaba involucrada es algo que me importa. Además, tengo que tener una charla con Mel. Posiblemente ella regresó a casa y no pudo acceder. Sin embargo, ella ha mostrado poco interés en verme o ponerse en contacto conmigo. Probablemente se están aclarando sus historias. Voy a ir allí. ¿Quieres ir? Mis ganas de ir son constantes. Soy un vago de corazón. Su risa delató su frustración. ¿Me acompañas a casa de mi madre? Creo que sí. No veo por qué no. Podemos dejar muy claras nuestras acciones. Por supuesto. Si los infieles no son conscientes del sexo por venganza, entonces no sirve de nada. A las dos nos hizo gracia. Glenda y yo salimos al porche mientras mi madre abría la puerta de la casa de mi madre, Shirley Miller, donde estaba aparcado el coche de Mel. Disculpa, has herido a Rob. Rob tenía que sentir dolor. Y sin embargo, hizo un intento de golpearme. Estoy aquí para determinar su nivel de participación. Nunca volveré si me doy la vuelta y me voy. Glenda siguió detrás de mí mientras me dejaba entrar. En cuanto Mel puso los ojos en mí y luego en Glenda, lo supo. Estaba sentada en la cocina. Zorra, me gritó. Una espera bastante corta, ¿no? Oh, no. ¿Por qué me piden que espere? Su amante me ha perdido por completo. Pero su cónyuge es más que capaz. Aparté a Mel de la mesa mientras se levantaba rápidamente y mi madre nos regañó para que paráramos. Me miró de reojo antes de decir, Tim, puede que lo hayas estropeado todo yéndote con Glenda. Oh, no. Ella, como yo, es ahora un agente libre. Parece que Mel y Rob siempre han sido amigos. Glenda y yo todavía tenemos mucho terreno que cubrir. Tuvimos un comienzo fuerte. Debes prestar atención a lo que decimos tu madre y yo, advirtió Mel. Podemos hablar las cosas y tal vez podamos enmendarnos. Chen miró entre su madre y su esposa y dijo, te escucho. Mel le dijo a Shirley, tú y yo queríamos tener hijos. Tu madre me dijo que eras estéril. Pero cuando empezamos a intentarlo, eso fue todo. Nada de niños. No tenías ni idea. Aunque tengo una solución, Rob, comentó Shirley. Nunca sospecharías que Rob estaba implicado en el embarazo de Mel. Comenté, y lo decidiste sin mencionármelo. Tu padre pretendía arreglar las cosas amistosamente entre nosotros, me explicó Shirley. Perdió el caso. 3-1 fue el resultado. Sí, los dos tramposos y tu contrapapá.
Nuestro equipo calculó el costo de varios enfoques médicos. Todos resultaron ser excesivamente costosos y tediosos. Y entonces, tenías que darte cuenta de que estabas cuidando a la descendencia de Rob. En palabras de Mel, así que decidimos a regañadientes hacerlo de forma natural. ¿Así que fuisteis y mentisteis y tuvisteis sexo durante una semana entera? Pregunté. 2 veces al mes. Mel, creía que te lo estabas pasando en grande. Una vez superadas las dudas iniciales, me lo pasé realmente bien, añadió, bajando la mirada. La verdad saldrá a la luz. Puedo dar fe de que es eficaz. Exclamé, siempre funcionó. Esperabas con impaciencia los momentos que pasabas con Rob. Sí, respondió Mel. Sí, lo hacía. Es un tío increíble. Según Glenda, lo es, ¿y qué hay de mí, zorra? Fue engañoso y me tomó por tonta. Shirley le informó, decidimos que quizá no estuvieras de acuerdo. Glenda arrugó la frente. Teníais toda la razón. Tanto en aquel momento como ahora, sigo sin estar de acuerdo. Me divorcio por tu culpa. Por no hablar de Jem. El divorcio es innecesario, afirmó Mel. Hasta este momento, los dos os conformabais con no saber nada. ¿Qué ocurrió? Mis exámenes. El médico me informó de que había sido infértil desde mi nacimiento. Encontré el ADN de William. Ahora lo sabes todo, Jem, dijo Mel, bajando la mirada. Hay una manera de superar esto. Qué pequeños tan preciosos. Me adoras. Mel, tú y tu pareja seguisteis teniendo sexo, dije. Insististe, tuviste 3 hijos y luego te mudaste a su bufete como asociada. Además, apuesto a que eras continua. Entonces, colega, dijo Glenda cáusticamente. ¿Puedes decirme cuántas veces os habéis acostado Rob y tú en el último año? Como Mel permanecía inmóvil, Shirley preguntó, ¿Mel? Por favor, dime que no. Mel. Nuestros corazones se conectaron. Dentro y fuera del dormitorio, encajábamos perfectamente. Así, continuamos viéndonos. Mi respuesta fue, sí, como la semana pasada en el motel Shady Pines. Mel parece sorprendido. ¿Contrataste a un detective? Solo ejecuté el localizador en tu teléfono. Podemos parar, dijo Mel. Ok, vamos a terminar aquí. Tim, es a ti a quien deseo. Glenda dijo, yo también lo deseo. Eres libre de partir con tu media naranja. Negándose a volver. Shirley se sentó en una silla de la cocina sin previo aviso después de levantarse. Estaba poco atractiva. Le pregunté a mi madre, ¿estás bien? Ella comenzó a llorar. No sé lo que hice. Santo cielo. Secretos y mentiras solo conducen a más secretos y mentiras, declaró Glenda. Deberías haber informado a Jem de inmediato. Nuestros hijos no habrían existido, comentó Mel. ¿Podría ser que Shirley no fuera tan horrible después de todo? Mis ojos se posaron en Mel. Mel, no lo estás entendiendo. Me has engañado con tus ardides y complots, junto con Rob y mi madre. Cuando reflexiono sobre mi vida, me doy cuenta de lo fachada que ha sido. Mi vida me ha sido arrebatada por ti. Vaciado su interior. Todo era una ilusión. Al igual que tú, me senté. Sentí una profunda melancolía. Se me acercó Mel. La empujé a un lado. No más, Mel. Grité. Nunca más. Detrás de mí, Glenda me dio un abrazo de oso. Todas llorábamos. Por fin, me levanté y me alejé de los demás con Glenda. Nadie nos siguió. Volvimos a su casa desmotivadas. Con su ayuda, escardé el jardín y corté la hierba. El almuerzo estaba servido. Después, empezamos a conversar. Glenda quería saber si estaba segura sobre el divorcio. Entonces, tú y Rob han salido por un tiempo, ¿verdad? ¿Recuerdas que mencionaste que te robaron la vida? Glenda se lo recordó. Así es como me siento. Tu abogado y yo nos reuniremos mañana. Claro, podemos acompañarte. Sin embargo, no percibo un cambio de rumbo. Hemos pasado por demasiado mal en demasiado tiempo. Esa es mi creencia, afirmé. Hay que tener en cuenta a los niños. Willie. Supongo que tendrán que averiguar el motivo del divorcio. ¿Por dónde puedo empezar a explicárselo? Llámalos por teléfono. O podría enviar un correo electrónico solicitando una llamada. Ya lo he hecho.
La tarde la dediqué a redactar un correo electrónico dirigido a mis 3 vástagos. Tras mi exposición de los hechos, la esencia era que ellos serían perpetuamente mis hijos. Siempre los consideraría los que yo había criado y cuidado. Di instrucciones a todos para que me llamaran después de presentarlo. En poco más de media hora, sonó mi móvil. Era Mary, mi hija. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó. «Sí, lo estoy. Tú, sin embargo, eres el objetivo aquí. Hay mucho que asimilar. Eres mi padre para siempre y te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Qué debo hacer con mamá? Estoy perdido». «¿Cómo podrían?». Ella y la abuela. La abuela sentía que me estaba ayudando. Eran inseparables, pero ella no tenía ni idea. «¿Mamá está en duda?». «Ella siempre me picará». «En ningún mundo. La decisión es totalmente tuya. No sabré qué hacer por un tiempo. Realmente espero que puedas llegar a un compromiso que sea al menos algo amistoso. Mi corazonada es que espero eso. Yo lo garantizaría. Una tarea ardua. Todo lo que quería hacer era charlar contigo. Significas el mundo para mí. Yo también te quiero». La llamada terminó. Nuestra conversación fue muy parecida cuando Brad llamó 2 minutos después. Después de leer el correo electrónico, William llamó a las 11 de la noche. Era un poco más reclusivo que los otros 2. Durante el tiempo que pasaba en casa mientras sus compañeros estaban en el colegio, observaba ciertos aspectos de su madre, explicó. Los reclamaba como propios. Habría sido mejor que lo hubiera comentado con alguien. «Mis disculpas, papá. No hay motivo para la melancolía. Déjalo estar. Todo esto te pilló desprevenido y ya estabas en una situación difícil». En pocos minutos, nuestra discusión llegó a su fin. Will sonaba terrible. Tenían un fuerte vínculo. Ciertamente lo había sido. Lo que él sabía sobre ella y Rob era algo que yo no podía entender. Mientras Glenda hojeaba un viejo álbum de fotos, se encontró en su cocina. Así que fui y me puse a su lado. Entre los muchos objetos expuestos había numerosas fotos de su infancia y de la mía. Las 2 lloramos en pocos minutos. Sus palabras fueron: «Quizá no haya sido una buena idea. No, tenemos que afrontar lo que se ha perdido». La abracé cariñosamente, rodeándola con el brazo. Repasamos más recuerdos. Después, nos fuimos a la cama. No hubo sexo, pero dormimos juntos. El lunes por la mañana visitamos al abogado. Tener que hablar con los 2 a la vez era demasiado para Melly Stanton. Esa era nuestra postura. Llevaba un peinado abombado típico de los años 50 y era una mujer corpulenta de unos 50 años. Un porte serio a pesar de las canas. A pesar de su pelo, me gustaba. Repasó en detalle el proceso de divorcio del Estado, señalando que antes el adulterio era una razón válida para divorciarse, pero que ya no se aceptaba. De acuerdo con ella, nuestra posición era todo menos ordinaria. Los 2 estábamos de acuerdo en divorciarnos y yo demandaría a Rob por la manutención impagada. Como las cuentas bancarias de Rob y Millie estaban entrelazadas, Millie se sintió incómoda de que Glenda la acompañara a eso. Según Millie, ella lo denunciaría. Otra opción sería posponer la demanda contra Rob hasta después del decreto. Mel y Rob iban a ser notificados al mismo tiempo en el trabajo, como yo lo había solicitado. La fecha prevista era el miércoles. Acompañé a Glenda a su banco para que intentara dividir sus bienes. Almorzamos tarde en el restaurante italiano Versonis porque el proceso era largo. Volvimos a su apartamento sobre las 4. La invité a acompañarme mientras conducía por mi casa. Nadie había tocado las cerraduras nuevas. Entramos. Mirando a su alrededor, reconoció muchos puntos de referencia familiares. Se quedó mirándome con una expresión mientras me daba la vuelta. «Hagámoslo en su cama», exigió. «Ahora mismo. Por favor». Una petición tan sincera era lo único que podía cumplir. La cogí en brazos y la acompañé a la planta superior. Mi mano la dejó caer en la cama de matrimonio del dormitorio principal. Ella sonrió. Comentó: «Eres tan cruda. Y fuerte. Totalmente distinto a Rob». Siguió mi ejemplo y se levantó mientras yo me desnudaba. Cuando volvimos a la cama desnudos, nos extendimos sobre ella. Lentamente, pero lentamente, las cosas progresaron. Al principio me pareció extraño tener intimidad con otra mujer en esta cama.
Sin embargo, rápidamente volví en mí. Ella era solo un avance. Lo que quería le pertenecía. Terminó con un intenso éxtasis que la hizo desmayarse y casi me hizo hacer lo mismo cuando llegué al clímax dentro de ella. Después nos tumbamos. Al cabo de un rato, salió de su boca la frase «qué rico». Usar tu propia cama para seducir a la esposa de esta mujer. Eso es lo más impresionante del mundo. A lo que respondí con una sonrisa burlona, «qué vengativa eres». En mi opinión, lo soy. Por suerte para ti, en todo momento. Sobre todo la mía, claro. Y sin embargo lo encontraste delicioso. Sí, lo encontré. Habíamos alcanzado el pináculo del sexo vengativo. En este punto ella comenzó a reír. Creo que lo hizo. El resto es historia. Sin embargo, estaba lejos de bajar la montaña. Nos quedamos despiertos toda la noche y tuvimos sexo hasta quedar exhaustos. Tuvimos nuestro ritual íntimo matutino antes de que yo saliera a trabajar. Cariños amables. Ambos sollozamos en la ducha después. De todos modos, nos vestimos y nos dirigimos a la oficina. Una de las ropas de trabajo de Mel fue tomada por Glenda. Asumiendo más venganza. La parte de arriba estaba un poco apretada. Mientras estaba en el trabajo, Mel me llamó. Tengo que entrar a buscar unas cosas, me explicó. Es un vestido hecho jirones que llevo para trabajar. A las 6 puedo estar en tu casa. ¿El hospital ya no trata a Rob? Madre mía. Debe tener un procedimiento. Le hiciste un gran favor. ¿Dónde te quedas? ¿Dónde vive tu mamá? Me dejaste en tu antigua habitación. Irónico, de hecho. ¿Por casualidad tendrían un lugar donde quedarse? Aquí y allá. Al menos una de las casas debe irse. Cuando Rob salga, ¿qué pasará? No es de mi incumbencia. ¿Los jóvenes te dijeron algo? Por Dios. ¿Qué diablos has hecho? Les informé por correo electrónico sobre lo sucedido. En cuanto a mí, los llamé. Lo siento, Tim. Me despreciarán. Nadie se ha puesto en contacto con ellos. Ni uno solo. Sabes que te mereces. Que te jodan. Salió de su boca casi gritando. Corté los lazos. A las 6 en punto, llegué a casa de Mel. Qué notable giro de los acontecimientos, ella llegó puntualmente. Después de que ella saliera de su vehículo, desbloqueé la puerta para ella. Subió. Un grito estalló. Tuviste sexo en mi cama. Puedo oler su aroma. Me sorprende que hayas hecho eso. Subí. Le informé que había expresado su deseo de participar, vengando la pérdida de su esposo. No lo suficiente, en mi opinión. La ira de Mel se le escapó. Le eché una mano mientras recogía algunas prendas para bajar. Una bolsa de cosméticos estaba a su lado. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos?, me preguntó después de haber llenado el bolso, completamente ajena al hecho de que a Glenda le faltaba una prenda de ropa. Madre mía. Exactamente 0. Ten por seguro, Mel, que hablaba en serio. Hemos terminado. No sorprendida, pero desinflada, era su expresión. Como todas las esposas, primero esperaba una buena familia. Parecía el método superior. Sin embargo, todo se salió de control a partir de entonces. Lo lamento. Esa disculpa no es aceptable para mí. Tener hijos con otro hombre y engañarle durante mucho tiempo son dos cosas que no tienen remedio. Sentirlo no es suficiente. Además, sigo pensando que no lo sientes. Se subió a su vehículo y se marchó. Al día siguiente, fue atendida mientras estaba de servicio. Rob fue llevado al hospital por Glenda. Después del almuerzo, recibí una llamada de mi madre. Chem, ¿de verdad tenías que apresurarte con el papeleo de esa manera?, me preguntó. Tal vez las cosas se calmen si te tranquilizas. Eso no va a pasar, mamá. Ella ha estado durmiendo con Rob todos estos años. Chem. Mamá, por favor no me digas Tem. Y no olvides quién inició todo esto. Ah, ya recuerdo. Las cosas iban de maravilla hasta la semana pasada. Adiós fue mi palabra. Con respecto a ella, todavía no había tomado una decisión. Al final, todo fue obra suya. Deshazte de esa gente desinteresada. El viernes, Rob fue dado de alta del hospital. No pudo volver a su residencia debido a que Glenda utilizaría su propia arma de fuego para eliminarle. Al final, se fue a vivir con nuestra madre.
Mel también había hecho acto de presencia. Aunque fuera en mi antigua habitación o en la suya, me daba igual que persistieran. Sin embargo, daría por muerta a mi madre si les daba permiso para hacerlo. Cuando estuve con Glenda, lo discutimos. Mi compañera y yo tomamos la decisión de investigar. La llave de la casa quedó en mi poder. Eso fue a las 2 de la mañana. Fuimos conducidos hasta allí por mí y abrí la puerta trasera con la llave. Iba armado con una pistola por si acaso. Subí sigilosamente y me asomé al interior de mi antigua habitación mientras Glenda esperaba abajo. Tenía una cama de matrimonio, así que pensé que debían de ser sus aposentos. No era la de Rob. Los dos estaban presentes. Con el teléfono preparado, encendí la luz para hacer algunas fotos. Mel soltó los mayores gritos. No llevaba ni una camiseta. Aunque llevaba un gran vendaje que le cubría la zona inferior de las costillas, Rob también estaba herido. Sus movimientos eran torpes. Mel acababa de levantar las sábanas. De repente, mi madre echó a correr por el pasillo. Allí estaba yo, mirándola fijamente. Según ella, Jem, no saques conclusiones precipitadas. Yo respondí, no lo hago. Seguro que no. Sus acciones son aceptables para ti. Sus actividades en curso. Di media vuelta y me dirigí escaleras abajo. De pie a su lado estaba Glenda. Según ella, supongo que estaban juntos. Eso creo. Vamos, crucemos. Mel y mamá se acercaron corriendo. Era Mel en bata. El canalla de Rob había desaparecido. Mamá comentó, son adultos. ¿Qué iba a hacer? Tirarlos a la basura. Estás viendo mi antigua cama. Parece que el plan de Rob desde el principio era hacerme daño donde fuera. Mel negó haber dormido con ella. No pudo haber hecho eso. Amigo, realmente le hiciste daño. La encontré divertida. Apuesto a que lo intentó, sin embargo, Entonces, ¿cuál es el problema? Contigo, estoy completamente superado. Oh, absolutamente. Rezo para que ardan en el infierno. Miré a mi madre. Ya estoy harta de ti. De tu hijo, yo también. Excepto que ese no es el caso ahora. A diferencia de mí, ahora tienes uno. Me fui con Glenda. Volvimos a su apartamento. Curiosamente, tuvimos sexo como animales antes de ir a la logia a las 4. Mientras se tramitaban los divorcios, Glenda y yo permanecimos juntos. Mel y yo nos repartimos las ganancias de la venta de la casa. Nada, ni siquiera la pensión alimenticia, pasó de mí a ella. Lo que había hecho no le gustaba al juez. Mis hijos se adaptaron. Los dos mayores solo se comunicaban con Mel a través de tarjetas de Navidad. Sus llamadas estaban restringidas. Wee sí se comunicaba con ella, aunque mostraba poca piedad. Durante su año sabático, se quedó conmigo durante el verano. Rob perdió el contacto. Mel almorzó con él en múltiples ocasiones. Rob, eso es correcto. Wee lo evitaba a toda costa. Casi todo fue a Glenda. Por su mitad del negocio de Rob, ella recibía una gran cantidad de dinero y se quedaba con la casa. Cerca del lugar de trabajo de Rob, Mel y Rob vivían en un apartamento de una habitación. Glenda y yo tuvimos una conversación alrededor de una semana después de los divorcios. A pesar de que nuestro deseo sexual no había disminuido, éramos fundamentalmente incompatibles el uno con el otro. Con eso, me fui. Ninguno de los dos estábamos muy deprimidos. Creo que desde el principio sabíamos que nuestra relación no iba a durar. Hubo mucho drama innecesario. Si no empezaba una nueva relación, conmigo o con otra persona, me hizo jurar que la visitaría de vez en cuando y que tendríamos relaciones sexuales. Ese fue mi acuerdo. Era sensual y nuestra química era perfecta. Mi condición se alivió después de someterme a una intervención quirúrgica. Dejé de ser estéril a los 49 años. Un gran valor en ello. Personalmente, me sentía así. Una tarde, mientras Ned y yo practicábamos defensa personal en el gimnasio, oí a una mujer patear un saco pesado. Exhibía salvajismo. Además, era despampanante. Se volvió hacia mí cuando terminó. La pregunta que me hizo fue, ¿te sientes intimidado? Sonreí y le dije, claro que sí. Di un paso atrás, señalando mi sumisión con las manos levantadas. Se le escapó una carcajada. Te han observado. No te asustaré.
No temas, declaré. No. Hilda Marks es mi nombre. Eres tú, Tim. Tim Miller. Voy a ducharme y a por café. Al otro lado de la calle, señaló una tienda. Les informé, nos vemos allí en 10. Dale 10. ¿Y qué? Resulta que soy una mujer. No hay duda. Fue una conversación agradable. Tenía un hijo en el instituto y 36 años, era nueva en la región. Sin cónyuge. En la costa oeste lo abandonó. Nuestra conversación duró más de 2 horas. Cuando la tienda estaba a punto de cerrar, ella ya conocía bien mis antecedentes. Antecedentes sanitarios y cualquier otra cosa. Mantuvo mi atención. Más allá de eso, mostró curiosidad. Dentro de mí. A 1 milla del gimnasio estaba mi bungalow de entonces. Con 2 dormitorios. Ella finalmente llegó a mi cama después de 2 semanas de espera. Se quedó toda la noche. Al igual que en el gimnasio, era una bestia en la cama. Pero yo tenía más fuerza. Además, ella no estaba realmente a favor de la victoria. Ella deseaba ser sometida. Funcionó de maravilla como afrodisíaco para mí. Donald era el nombre de su hijo. Era un junior de 16 años. Como éramos jugadores de béisbol, nos llevábamos muy bien. Mi participación en el equipo del instituto me llevó finalmente a un puesto de voluntario. Conocí a Hilda hace 6 meses y nos casamos 6 meses después. Por desgracia, ella estaba esperando un hijo. Una boda de destino. Ella y Donald se unieron a mí para trasladarse a una casa que había comprado cerca de mi anterior residencia. Para que su madre pudiera mantener su filo mortal, él tenía su propia habitación y el sótano era lo bastante grande para que cupieran algunos aparatos de ejercicio. Enseguida le siguió Thomas Timothy Miller. Él era milagroso para mí. Epílogo. Rápidamente, Mel y Rob eran cosa del pasado. Ella se trasladó a otra empresa. Un fontanero se convirtió en su socio. En sus 40, era más joven. Supongo que seguía siendo atractiva. El hombre con el que Glenda se casó fue alguien con quien salió mientras estaba en la universidad. Wilder, James. Pasamos algún tiempo mezclándonos con ellos, Hilda y yo. Parecía que era un hombre amable. En lo que a mí respecta, Glenda todavía se veía encantadora. Presumiblemente, todavía estaba bastante excitada en la cama. Después de discutir el asunto con James, se siente como un momento de conexión. Madre, nunca te perdonaré. Aún así, le hice una visita. El nacimiento de Thomas la llenó de alegría. Hilda se aseguró de que mi madre tuviera visitas frecuentes con él. Comparada conmigo, sentía algo más de compasión por su difícil situación. Mamá se fue en junio del año pasado. A pesar de las tensiones en nuestra familia, su ceremonia fúnebre fue un asunto pacífico. Rob rompió el silencio. Culpa mía. Se mantuvo a distancia de mí.